Te doy la bienvenida a un nuevo programa de podcast de Finca Casalejo. Ya sabes que ahora, además de vernos, puedes oírnos. Seguramente lo estés haciendo en plataformas como Spotify, como iVoox, como YouTube o en cualquier otra red. Pues bien, hoy tengo un programa especial para ti. Te digo hoy, pero realmente vamos a tener un programa partido en dos. Hoy domingo vamos a tener la primera parte y la segunda parte la vamos a tener el próximo domingo. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de un tema que es muy interesante. Un tema que es sobre qué permisos debes de tener para tener gallinas en casa. Sí, como lo oyes. Posiblemente tengas gallinas en casa o a lo mejor estás pensando tenerlas y dices, ¿y qué permisos tengo que tener? ¿Me va a pedir algo el ayuntamiento? ¿Voy a tener que pedir permiso a los vecinos? Pues bien, de eso vamos a hablar hoy. Y el siguiente domingo vamos a hablar de algo que también estoy seguro que te va a gustar mucho, que eso es la ley de bienestar animal. Porque estamos oyendo tantas cosas que tenemos en la cabeza que nos va a explotar. Y para ello, pues hemos tenido que traer a personas que dominan el tema. Y yo he buscado a una persona que es de las más especializadas en estos temas que podemos encontrar hoy en España. Y además le acompaña otra, pero te voy a decir quién son. Se trata de José Luis Justo, que es presidente de Ganeca y vicepresidente de FESACOCUR, y Miguel Ángel Esteban, que es vicepresidente de Ganeca y vicepresidente de FESACOCUR. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal. José Luis, Miguel Ángel. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, quiero que os sintáis como si estuvieseis en vuestra casa. Y a ver, José Luis, como he dicho en la introducción, alguien que tiene gallinas en casa y está preocupado porque quiere saber qué permisos necesita, ¿qué podríamos decirle? Pues en realidad, aunque por un lado existe mucho miedo y por otro lado también se puede entender que antes existía mucho descontrol, y os pongo un ejemplo ya para entrar en materia. Yo vivo en un pueblo de 350 habitantes y en mi registro ganadero soy el 005. Es decir, que se supone que en mi pueblo solo hay 5 corrales domésticos o de autoconsumo. Luego veremos temas de normativa y el resto no existe. Pero evidentemente hay muchísimos más. Entonces, es normal que se nos exijan determinadas cosas, pero vamos a ver que es muchísimo más sencillo de lo que la gente se piensa cuando lo que quieres tener es un pequeño grupito de gallinas o de gansos. Es muy sencillo. A ver, Miguel Ángel, antes de llegar a la legalidad, a la normativa, deberíamos de preguntarle al vecino, y lo digo por eso, porque, a ver, nosotros podemos tener las gallinas que las tenemos dentro de un pueblo y antes de ir a hablar con el ayuntamiento o hablar con la oficina veterinaria, imagínate que tenemos un vecino que es un poquito complicado y deberíamos a lo mejor de preguntárselo antes a él. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que la convivencia con las personas es muy importante. Siempre se dice que hay que llevarse bien con el vecino de al lado. Si yo tengo algo que le molesta, tendré que llegar a un acuerdo con él. O bien quitarlo, tener menor cantidad de animales y luego viene muy bien regalar una cinta de huevos. Creo que eso es algo que siempre acabas llegando a un acuerdo con el vecino. Muy inteligente. Bien. Yo soy una autoridad en mi pueblo, soy el teniente alcalde de un pueblo pequeñito como el de José Luis, y sí es cierto lo que dice él. Hay un problema de que la gente tiene miedo a dar de alta ese corral de doméstico que llamamos de autoconsumo, porque luego si luego me van a revisar no pasa nada, o sea, no hay ningún problema, son trámites muy sencillos. Es mejor hacerlo que no hacerlo, yo creo, ¿eh? Bueno, Miguel Ángel, después de esa respuesta inteligente que nos has dado, ya tenemos la respuesta del vecino. Pero vamos a aclarar, antes de llegar a qué es lo que tenemos que hacer a continuación, es pensar que en España tenemos 17 comunidades autónomas y por tanto tenemos posiblemente 17 leyes distintas. No sé si es así. Y ahora también quiero decir que en este caso estamos hablando lógicamente de España. Perdonadme, los que nos seguís de Latinoamérica, que sois muchos, porque algún día hablaremos sobre la legislación de allí, estoy seguro que hablaremos, pero hoy nos vamos a centrar en el tema de España. A ver, José Luis, ya tenemos el vecino que nos ha dado la autorización. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Que luego veremos que también es importante tener otro permiso por si acaso algún vecino llega nuevo y nos la lía. Entonces, muy sencillo. Lo primero que hay que hacer, estamos hablando siempre de algo que está ligado al autoconsumo, que es un lote pequeñito, luego veremos cantidades, pero lotes pequeñitos de animales sin mayor complicación. Primero, lo que presentamos es una comunicación ambiental, es decir, el ayuntamiento, si no tiene una ordenanza concreta
que prohíba tener determinados animales dentro del casco urbano, que la gran mayoría de los pueblos pequeños de la España rural no suelen tener ordenanzas, a no ser que sea un pueblo grande al lado de una ciudad. Entonces ahí dicen, pues no pueden meter ni 4 ovejas ni 20 gallinas, pero eso no existe. Presentamos la comunicación ambiental al ayuntamiento. Una vez que tenemos la comunicación ambiental del ayuntamiento, cuando lo hemos entregado, nos han sellado un papelito que ha pasado por el registro de ese ayuntamiento. Bueno, pues con nuestra solicitud, donde hemos dicho en dónde vamos a poner los animales, cuál es, si es una parcela en rústico pegada a un pueblo, el número de catastro. Si no, también las fincas urbanas tienen una referencia catastral, hace falta poner la referencia catastral en el escrito y con eso nos vamos al ayuntamiento, el ayuntamiento nos lo registra y el ayuntamiento, hemos dicho, si no tiene la ordenanza, tiene muy poco más que decir. El siguiente paso, el segundo, es que nos tenemos que ir a la oficina comarcal de agricultura de donde se ubica en nuestro pueblo. Muchas veces está ligado a las mancomunidades en las que está en nuestro pueblo, evidentemente está ligado a cómo se organiza en el mapa en cada comunidad autónoma las diferentes comarcas agrícolas en cada provincia y llegamos allí con el papel de que hemos informado al ayuntamiento, el registro, con lo mismo que hemos presentado al ayuntamiento y evidentemente tenemos que pedir algo que legalmente sea posible en cantidad de animales. Y lo que va a hacer esa Consejería de Agricultura y Ganadería, que es igual en todos los sitios, es decirnos si tenemos el permiso o no. ¿Para qué? Porque al final lo que se dice es ¿para qué hacemos todo esto? Todo esto lo hacemos para tener un número específico como autoconsumo, porque nosotros podemos tener una docena de gallinas o 4, casi 5 patos, para tener un número de registro ganadero. Esos animales no son para producción, esto es muy importante. Nos van a dar un número de registro ganadero, un rega, con un numerito, el famoso rega. El famoso rega. Primero, en muchas comunidades autónomas, además de que acabamos de explicar que esto es muy sencillo, es gratuito. Y en las pocas comunidades autónomas donde no es gratuito, pues a lo mejor pueden ser 12, 18 euros. No nos vamos a arruinar por hacerlo. Sí. ¿Para qué nos sirve todo esto? Porque en el momento que nosotros tengamos nuestro número de registro ganadero, nuestros animales que van a estar en nuestro corral, en nuestra parcela, tienen todas las de la ley. Son legales. Y yo pondría el paralelismo con algo que vivimos todos los días. A mí me puede gustar tener un DNI o no, pero estoy en la Unión Europea y tenemos que tener un código individual mío de persona para identificarme. A mí me puede gustar, si quiero conducir, coger un coche, pero tengo que tener mi carné de conducir con mi número de carné de conducir. Pues en el caso de la ganadería, que es de lo que estamos hablando en general, sea un pato, un faisán, lo englobamos debajo de lo que es el paraguas de la ganadería, necesito tener también un numerito que identifique que ahí hay animales y que esos animales son legales. Por un lado me sirve para algo muy importante que decíamos antes. Yo tengo eso y lo tengo legal. El día de mañana, este verano mismo que viene, nos puede llegar alguien al pueblo y decir: vaya rollo de pueblo, yo he venido a buscar la tranquilidad y aquí salen los tractores a las 5 de la mañana, luego a las 7 me canta el gallo, luego oigo cacarear las gallinas que ponen un huevo a las 3 de la tarde y no me dejan echar la siesta. Si ese vecino me quiere denunciar a mi ayuntamiento y yo no tengo el rega, el ayuntamiento se va a ver en la obligación, por lo menos, de llamar al juez de paz y decir: tenéis que llegar a un acuerdo, aunque sea alguien que solo está en verano. Si yo tengo el número de registro ganadero, mis animales y yo estamos en ley. Así que como lo tengo todo en ley, lo único que puede decir el vecino que ha llegado a pasar el verano y está allí un mes o una semana es que, bueno, pues usted en su ciudad oye las ambulancias, le despiertan las discotecas y está lleno de ruido. Y cuando viene a un pueblo hay ruidos de pueblo. Así que el rega no hay que interpretarlo como algo que sea una molestia o un impedimento para mí como criador, sino algo que como criador a mí me va a dar apoyo para cuando pueda haber algún conflicto de vecindad con alguien que llegue y diga: pues yo no quiero escuchar esto. Estás en un pueblo. En los pueblos siempre ha habido ganadería y además es una ganadería con su número de registro ganadero que me permiten tener esos bichos. Bueno, pues la respuesta no ha podido ser más clara. Lo primero, ya sabe,
es el vecino. Conseguir el acuerdo con el vecino. Una vez que hemos conseguido el acuerdo con el vecino, nos vamos al ayuntamiento, llevamos la solicitud. Recuerda en el registro que te la sellen. Y una vez que tenemos ya la solicitud sellada, nos vamos a la oficina veterinaria. Y en la oficina veterinaria no olviden nunca decir, en este caso que estamos hablando, que es de autoconsumo. Recuerda, autoconsumo. Y en ese caso, lo que van a hacer es que te van a dar ya un numerito. Te van a dar una autorización con un numerito, que es el numerito REGA, ¿vale? Que es tu registro ganadero. Un inciso. Cuando a lo mejor la unidad veterinaria pide hacer una revisión de la instalación, que pues a veces pasa, la gente que no se asuste que no van a pedir un chalet. Van a pedir un sitio donde las gallinas estén bien, sea un espacio suficiente para ese número de animales que pedimos, que tengan agua, que tengan comida y poco más. Bueno, pues eso puede ser, como está diciendo Miguel Ángel, que antes de darnos el número REGA no digan, que vamos a ir a ver, pero no pasa nada. Si es tenerlo, como él dice, tienes el agua, que no hace falta tener un chalet ahí, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, se puede dar, José Luis, se puede dar otro caso, porque todo lo que hemos estado hablando ahora, y que quede claro, es autoconsumo. Pero se puede dar otro caso, y es que estemos hablando de que lo que queremos tener es una pequeña explotación. A lo mejor hemos pensado, lo que decía en la introducción, de llegar, venir al pueblo, montar una empresa que nos dediquemos, una pequeñita empresa, quiero decir, un complemento, para vender huevos, incluso para tener pollo, sacrificarlo, y eso sí, también coger y poder venderlo. José Luis, ese tipo de explotación que es diferente, que ya no estamos hablando de autoconsumo, puesto que estamos hablando de tener pollo, de tener huevos, de venderlo, ¿qué necesitamos? Lo que sí que es curioso, y esto no es tan fácil como lo que estamos explicando, es hacer el seguimiento normativo de la legislación que va saliendo. Yo llevo unos 26 años trabajando en temas que tienen que ver con biodiversidad, tanto silvestre como doméstica, en ganadería, y estas cosas van cambiando. Ahora mismo, por si alguien de la gente que nos escucha tiene la curiosidad en España, ¿y esto cómo se regula? ¿Dónde encuentro realmente la letra pequeña? Porque aquí yo tengo unas 54 páginas, no podemos contar las 54 páginas. Muy sencillo. En el año 2021, antes de ayer prácticamente, sale un Real Decreto, y este Real Decreto es el Real Decreto 637 de 2021. Con esta referencia podéis cacharrear en internet. Importante, meteros en el BOE, en el Boletín Oficial de España, que es donde está la normativa de verdad. No os metáis en la página de Pepe Pérez, que hace unos comentarios a la legislación, porque nosotros a nivel técnico, como consultores especializados en estas cosas, siempre decimos que hay que ir a las fuentes. Es decir, a mí quien me está diciendo alguien algo es el Ministerio. Yo tengo que leer lo que dice el Ministerio. Esto del Ministerio, que son los reales decretos, se transfieren luego a nivel autonómico en los decretos autonómicos que regulan. Un decreto autonómico tiene que cumplir lo que dice el Real Decreto. Si luego quiere meter alguna pincelada más, pues ahí lo que tú dices, ya nos perdemos. Cada comunidad autónoma es un poquito un mundo, pero el fondo es el Real Decreto a nivel estatal. ¿Qué dice el Real Decreto 637 del año 21? Pues nos dice varias cosas, porque esto ha cambiado un poquito respecto a lo que había antes. Yo quiero tener unas poquitas gallinas en mi casa, ¿pero cuántas? Porque claro, yo no puedo llegar y decir al ayuntamiento, voy a meter 85 gallinas. Y entonces, ¿dónde vas? Entonces, realmente una de las cosas buenas que tiene la legislación es que está redactada de forma lo más clara posible para especificar con pelos y señales cómo es cada cosa. Así que en el año 21, este Real Decreto, además tiene un nombre que nos va a orientar mucho, Ordenación de las granjas avícolas. Así que tenemos tres cositas que podríamos hacer según niveles. Tenemos lo que se llama explotación de autoconsumo. Las explotaciones de autoconsumo que tú has comentado antes, hasta 2021, pues era un poco ahí como un cajón desastre que metías cosas. No, ahora mismo no. Te dice literalmente la explotación que tenga como máximo 0,15 unidades de ganado mayor, que son las famosas UGMs que hablamos a nivel técnico, que están recogidas. Además, yo quiero calcular, ¿y esto cómo se mide? No te preocupes, en ese Real Decreto te vas al anexo que está al final y ahí te dice cuánto es cada cosa. Así que me acaba de decir que como máximo en un corral de autoconsumo, para tener unas gallinitas, unos patos en mi casa, puedo tener 0,15. ¿Cómo es esto? Pues a mí me dicen que
yo puedo tener, midiendo a 0,15, sabiendo que yo lo que tengo son 200 posibilidades como UGMs. Si yo multiplico este 200 por 0,15 que me dejan, ¿qué me da? 30 gallinas. Yo puedo tener autoconsumo para mí 30 gallinas. Lo mismo quiero tener, como dices, un poquito más. Pero yo tampoco voy a ser una granja de producción en campero o en ecológico. Recordar que en ecológico hay un reglamento de la Unión Europea. La última actualización es del año 2018, donde nos dicen cómo hay que producir un huevo o un pollo para carne para que sea ecológico. Eso está totalmente reglado también y se puede leer qué es lo que nos piden. Pero a lo que vamos, quiero tener un poco más. Entonces digo, bueno, pues en vez de tener este 0,15, ¿qué es lo siguiente que puedo tener? Lo siguiente que puedo tener es lo que llaman ahora mismo, desde el año 21, y esto antes no existía, explotación reducida. ¿Qué es esto de una explotación reducida? Es aquella que alberga un máximo de 0,75 UGMs de aves de corral para producción de carne, para producción de huevos o para otras producciones. Para que me quede claro, José Luis, eso de la UGM es como si fuese un coeficiente o algo así. Exactamente, que está recogido en el anexo. Entonces, para que quede claro, lo que hacemos es que estamos pasando del autoconsumo como si fuese a otro nivel, a un nivel B. Porque a lo mejor ya con 30 gallinas no nos sale la cuenta de explotación. Y en este caso, aquí el coeficiente también va a variar, porque estaríamos hablando en este caso de 0,75. Pues como volvemos al tema de las 200 unidades, si multiplico 200 por 0,75, 150 gallinas. Esos son gallinas, en este caso estamos hablando, para asimilarlo, gallinas ponedoras adultas. Pero yo me puedo ir a ver qué es lo que me da si yo, por ejemplo, voy a tener pollitas en vez de las gallinas, porque voy a tener pollitas pequeñas que van a crecer. Claro, en adultas yo puedo tener 150 unidades, pero mientras están creciendo yo puedo tener 1000 pollitas. ¿Por qué? Porque en esas UGMs, para que os hagáis, esto es importante aclararlo. ¿Qué es una UGM a nivel ganadero global? Bien. Una UGM es una vaca adulta en producción. Así que yo asimilo y digo, una vaca adulta en producción equivale a tantos cerdos, a tantas cabras y a tantas gallinas. Eso es una UGM, una vaca en producción. Hemos dicho, una UGM es una vaca. Fíjate, qué curioso. En unidades, ¿qué cantidad de UGM es una gallina? Una gallina ponedora es 0,005. Por eso no sale el 200 del que hemos estado hablando. ¿Qué es una pollita? Una pollita es 0,001. Por eso no sale que podemos tener 750 pollitas. Entonces, ¿a qué vamos? Que todo este tipo de cosas está especificado con pelos y señales. Y recomendación básica para todos, por favor. Iros siempre a la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado. En el Boletín Oficial del Estado están las normas estatales, pero también se recogen, o sea que si uno pone BOE, Castilla-La Mancha, gallinas, autoconsumo, también lo vamos a encontrar. Y podemos ver en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Andalucía, en Galicia, en Navarra, donde nos dé la gana. Podemos ver qué especificaciones concretas hay en esa comunidad autónoma. Y es muy importante conocerlo de esta manera para evitar aquello de, como decía Miguel Ángel Ander, pues a mí me han dicho que vienen y no te dejan poner nada. O que vienen y que como haya dos gallinas... A ver, vamos a ser realistas. Los técnicos que trabajan en la administración pública de la comunidad autónoma que sea, tampoco son los hombres de gris que vienen a matarnos. Es decir, que si tú has solicitado, lo que hemos dicho al principio, lo más sencillo, 30, y resulta que cuando vienen tienen esas 30 gallinas y tienes 15 pollitos porque te han nacido, porque tienes la cueca, que no te van a matar, ni te van a hacer nada, ni te van a denunciar. Lo que te van a decir es que tienes que mantenerte a lo largo del año en torno a esos 30 individuos adultos. Que no vale. Mira, yo me voy a pedir un autoconsumo de estos de 30, pero luego voy a poner 500.
Claro. Te caes con todo el equipo. Para que me entiendas, la vaca puede estar un poquito gordita, pero vamos, en vez de 30 nos daría para 35, pero no para poner 300, porque entonces no estaríamos hablando de una vaca, estaríamos hablando de un elefante. Exactamente. Y una pregunta, en el caso de estas 750 unidades, hay que cumplir unas distancias ya con la población, ya no puede ser dentro del casco urbano. Claro. Es para que la gente lo sepa. Claro, es ahí que ya tenemos que hablar de otra cosa. Claro, una cosa que hemos estado hablando es autoconsumo y hemos hablado de lo del 0,15 UGMs. Cuando nos vamos a una reducida, y es en lo del 0,75 y ya estamos hablando de 150 gallinas, esto ya no nos vale lo de antes. Los permisos son diferentes. Y aunque tengamos que presentar, ahí ya sí que hay que presentar un informe, una declaración simplificada, una memoria técnica simplificada. ¿Qué nos van a pedir en esa memoria técnica? En realidad, para esto que son, lo que acabamos de decir, que son las explotaciones reducidas, evidentemente no nos van a pedir lo mismo para 150 gallinas que si montamos una nave industrial que habitualmente, para que la gente se haga una idea, son 40.000 pollos de engorde para carne. Bueno, que quede claro que aquí en este programa no vamos a hablar nada de tema industrial. Aquí nos vamos a referir siempre a las gallinas que tenemos en casa, las gallinas que tenemos en traspatio, que se llama. O como mucho podemos hablar de pequeñas explotaciones, que hablemos de 100, 150 gallinas, 200 gallinas, que sea un pequeño emprendimiento. Pero del tema industrial, en este programa no vamos a hablar absolutamente nada. Exactamente. Y luego sí que hay una cosa importante, porque, por ejemplo, nos metemos en explotación reducida. En explotación reducida, una de las cosas que nos van a pedir siempre es que yo puedo tener algo. Algo me refiero concreto, específico. Es decir, yo puedo tener gallinas y puedo tener hasta 150 gallinas. Hay un proyecto muy bonito que conozco por un tema familiar de una chica que ha trabajado en comunicación muchos años en Francia y ella venía de un pueblo en Francia, en la zona cercana al Macizo Central, la zona de Clermont-Ferrand, y se cansó. Dijo, yo quiero hacer algo como recuerdo cuando yo era niña, que hablamos de emprendimiento. Esta es una emprendedora con mayúsculas y una tía con narices, ¿no?, echada para adelante, que decidió poner en marcha algo. Esto mismo que cuento en Francia, porque lo he conocido este verano pasado, sucede también en España, en un montón de sitios, con gente que se lanza. Y ella decidió, yo quiero hacer algo más o menos ligado a esto que estamos diciendo en explotación reducida, con la normativa francesa. Yo recuerdo de siempre, de niña, estar con mi abuelo en el pueblo. Tenemos una antigua granja que está semi-abandonada y yo quiero hacer algo diferente. Y entonces ella ha montado una línea de trabajo, así como una explotación reducida, con huevos de colores, que son les cocottes, que les cocottes es como un nombre familiar que se da a las gallinas en Francia, de Aline. Y ella tiene huevos ligados a las gallinas que bien conocéis todas, a las araucanas, que dan huevos azulados, ligados a la marans, que da huevo chocolate. No recuerdo ahora cuál es la raza que estoy diciendo, otra para huevo blanco. Es decir, ella te diseña unas cajas de producción artesanal, que es lo que estamos haciendo, pequeñita, de colores, y te vende esas cajas. Es decir, algo así ya se está haciendo en España en determinados sitios y es un emprendimiento que podemos realizar. Atención, con esto no vamos a poder vivir, porque con 150 gallinas ni con 300 gallinas se puede vivir. Se puede vivir cuando uno da el salto a lo que hemos dicho antes y ya nos vamos a una explotación ganadera con su normativa. Es decir, esto es un plus. Y de hecho, hasta ahora, todo lo que hemos estado hablando es el Real Decreto que hemos dicho, el 637 del 21. Pero al hilo de todo esto que estamos hablando, hay un tema que tiene que ver con lo que decías antes, que es otro Real Decreto, que es el que nos habla de la comercialización en proximidad. Ahí quería yo llegar, José Luis. Al principio hemos hablado de lo que es el autoconsumo, que eso ha quedado súper claro. Después hemos estado hablando de las explotaciones reducidas y ahí hemos llegado a un punto donde tenemos esas 150 gallinas, 100, 150 gallinas, donde ya tenemos nuestros huevos, tenemos nuestros pollos, pero ahora queremos comercializarlo. Ahora, eso sí, queremos comercializarlo en proximidad. ¿Y qué es lo que necesito legalmente para poder vender, comercializar esos productos en proximidad, José Luis? Pues mira, ahora cambiamos.
Aunque como veis es totalmente complementario porque las normas siempre hablan de cosas concretas. Lo que hemos visto hasta ahora es el ordenamiento a nivel avícola. Ahora vamos a ver cómo comercializar en proximidad. Y volvemos a estar en otro nuevo Real Decreto, también muy reciente, este es del año 2020. Como os dais cuenta, la normativa a nivel europeo va cambiando. Cuando cambian a nivel europeo, normalmente lo que hay son directivas. Y las directivas nosotros, cuando llegamos a España, se transforman en leyes y reales decretos. Y los reales decretos tienen una particularidad en la parte legislativa, y es que un real decreto, por sí, lo que hace es explicarte de una manera, podríamos decir, un poco árida, pero pedagógica, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer con esto. Entonces, en este Real Decreto, que también la gente lo puede buscar, es el 1086, el 1086 del 2020, cualquiera se puede meter en internet, se va al BOE y se lo puede descargar. Aquí se habla de muchas cosas, porque es de comercialización en proximidad de productos alimenticios. ¿Qué nos encontramos aquí? La miel. Yo puedo tener 8 colmenas, pero claro, tengo 8 colmenas, no soy un industrial que mueve 5 trailers por Valencia y luego a Montes de Toledo, no, tengo 8 colmenas. Yo puedo comercializar la miel, puedo comercializar los huevos, puedo comercializar unas canales de mis gallos que he criado. Poquitas, estamos hablando de proximidad, siempre es en un radio cercano a donde estoy y sin llevar el pollo al matadero, que lo vamos a ver. Eso es importante. Que lo vamos a ver. Pero es que además, respecto a cuando tenemos esos pensamientos de es que me la van a liar, ya verás. No. Nosotros lo que tenemos que hablar, evidentemente cuando vamos a un técnico de un ayuntamiento más o menos pequeño, muchas veces ellos se saltan directamente y se van a la explotación ganadera grande. Dicen, preséntame una memoria. A ver, que yo lo que te estoy diciendo son, pues lo que me dice, 150 gallinas, como mucho, el tope, que ahora mismo tengo 100 o 98. Entonces, hay que explicar con cuidado al técnico que tenemos que lo nuestro es distinto. Por eso yo siempre digo que es importante, antes de ir a pedir algo a una administración, leer nosotros también y conocer mínimamente. De hecho, nosotros, por ejemplo, a través de Ganeca, es un servicio que damos siempre a todos nuestros socios. Me dicen, y tenemos productores de huevo ecológico certificado, tenemos productores de huevo campero y que cumplen la normativa, están de alta, tienen su rega para este tipo de cosas y trabajan en ello. Es muy importante que cuando nosotros vamos a un ayuntamiento a explicarles algo, sepamos qué les estamos explicando, porque nadie nos garantiza que el técnico que tenemos allí conozca todo esto. Hemos hablado de una normativa del 21. Tengo por aquí otra que es la que tiene que ver con los derechos y bienestar de los animales. Esto es de marzo del 23. ¿Se la han leído los técnicos? Posiblemente no se la hayan leído. Entonces, para producir huevos, para matar un pollo fuera de un matadero, porque nosotros tenemos varios productores en ecológico certificados con castellanas, pero claro, imaginaros un matadero de esos grandes que entran animales, siempre te exige unos mínimos. Es decir, yo quiero matar un pollo. Yo decir, mira, a partir de 40.000 pollos hablamos. ¿Por qué? Porque por normativa y por protocolo sanitario, de higiene, de bienestar animal, cuando entra un lote, entra ese lote en el matadero y cuando se acaba hay que desinfectar, hay que tener vacío de animales todo y meto otro lote. ¿Qué matadero te va a matar 5 pollos o 5 gallos de mi raza autóctona favorita, que es la pita pinta, la castellana, la murciana, la otra? Te va a decir, vamos, o sea, si yo tengo que trabajar lo mismo en desinfectar para 40.000 pollos que para matar 8 pollos, no es posible, no puedo. Alternativa, sacrificio en explotación con veterinario colegiado. Y entonces yo ya sí que puedo sacrificar en mi granja con un veterinario colegiado que me sella el sacrificio. Para que normativamente sea legal, tiene que ser sacrificio por veterinario colegiado y sellado. Es decir, nosotros, porque tener en cuenta una cosa, yo puedo matar un pollo para comérmelo yo, se acabó. Pero si yo voy a matar un pollo para que se lo coma un tercero, no puedo matar yo el pollo. Será el veterinario que viene y me sella que ha hecho un sacrificio cumpliendo todas las normativas sanitarias. ¿Por qué? Pues esto vuelve a ser como si ese del coche iba muy deprisa.
pero usted tiene un radar, es guardia civil y tiene un sistema de medida. No, pues esto vuelve a ser lo mismo. ¿Por qué si yo voy a comercializar algo a ese nivel pequeñito tiene que ser un veterinario? Además de lo que hemos dicho, que nos va a permitir tener un personal competente, es como cuando a ti te tienen que recetar un antibiótico. No lo receta tu abuela ni tu prima, lo receta un médico. Una de las cosas que avala el veterinario es el bienestar animal y el mínimo sufrimiento en el animal. No vale que yo me ponga a ensayar, no. Es un veterinario el que, además de todo el tema sanitario, me está certificando el bienestar máximo del animal y el sufrimiento mínimo. Perfecto. Algo fundamental. Eso iba a decir yo, perdón que te interrumpa. Hay que recalcar que los animales que sacrificamos, somos criadores, los hemos criado desde que metimos el huevo en la incubadora, los primeros días de cría, que sabemos que son muy delicados, hasta que se sacrifican son 8, 10, 12 meses. O sea, los hemos visto crecer, nacer, que hay una vinculación importante, pero el sacrificio pues es lo que tú comentabas, es algo que está ahí. Pero bueno, que trataremos de hacerlo lo mejor posible. Hay una cosa que a mí me parece fundamentalmente positiva. Evidentemente, cada uno luego pues come carne, no come carne, decide sacrificar animales o no. Esto cada cual es libre y totalmente respetable. Pero sí que se nos está diciendo algo, supongo que mucha gente a lo mejor lo ha oído hablar a la inversa, en negativo, porque en el mundo en el que nosotros nos movemos a nivel de avicultura, una de las pegas que se ha puesto ahora, precisamente con la ley de bienestar animal, que luego hablaremos porque tiene un montón de matices que haría falta especificar y ver que hay cosas que patinan en esa ley, bastantes cosas patinan, pero a lo mejor han ido a hablar de una cosa que se llama la Agenda 2030. La Agenda 2030 lo que hace es que coge un montón de objetivos que tienen que ver con educación, con manejo animal, con biodiversidad, con educación, un montón de cosas. Bueno, esa Agenda 2030, en este Real Decreto que estamos hablando de proximidad, precisamente se nos dice que una de las maneras de acercar esa gestión del ganado a microescala, ligado al espíritu de la Agenda 2030 en lo que tiene de positivo, de la relación de las personas con los diferentes animales, está vendido de forma positiva. Es decir, el comercio en proximidad de estas cosas que hemos dicho, miel, huevos, una canal de un pollo, es algo que nos permite ser más cercanos, tener esa vinculación que decía Miguel Ángel antes con los animales y buscar el máximo nivel de bienestar animal, y si alguien se quiere comer algo, comérselo, siendo consciente también de lo que come. ¿Por qué? Porque, como bien se ha dicho, un gallo de una raza autóctona pues puede tener entre los 8 meses y el año y medio. Imaginaos, estamos hablando ya de un animal que a lo mejor tiene 400 días. El pollo que se come en un lineal, el convencional, el que se va al supermercado, tiene... No, esto es literal, o sea, lo que os digo es normativa de toda la Unión Europea, 45 días. Me estoy comiendo un bebé. Por eso el pollo que se come en esos sitios es un pollo insípido, muy, muy blandito, porque tiene, o sea, los pollitos de las castellanas negras que nosotros buscamos con 45 días no tienen ni por dónde rebañar hueso, no tienen nada. Y cuando se habla de lo otro, cuando dicen, no, es que yo he cogido un pollo de corral. Eso del pollo de corral, que es una etiqueta, como que entran muchas cosas variopintas, ¿qué es un pollo de corral técnicamente? Uno que en vez de 45 días tiene 82. Sin embargo, cuando hablamos del sacrificio de un animal adulto de una raza autóctona que ya tiene 400 días, simplemente para que se haga una comparativa en algo que yo creo que interesa cuando se emprende, y son los costes de una cosa y otra, ¿cuesta lo mismo dar de comer a un animal durante 400 días que durante 45, 82? Cuando se hace emprendimiento hay que ser muy consciente de estos costes y también de otra cosa que a mí siempre me ha parecido fundamental. Recuerdo hace muchísimos, un par de décadas, hablando con una persona también emprendedora, pero de hace 30, 40 años, y dijo, yo voy a sacar capones. Y la persona se puso a criar para hacer capones de cara a Navidad. Él había calculado que iba a vender pues unos 1000 capones en Navidad, así que preparó 1000 capones para Navidad. Problema que hay cuando hacemos emprendimiento, hay que ser realistas y saber quién nos va a comprar estas cosas, porque si no tenemos el comprador, yo puedo ser un vendedor estupendo, pero si se me atascan las cosas, ¿qué le pasó a esta persona de los capones? Que llegó Navidad y vendió unos 700, le quedaban 300 capones sin vender en Navidad, y esta al final he hecho una cuenta muy básica, es decir,
Cada día después de Nochebuena, Nochevieja, que yo tengo los animales y siguen comiendo, estoy perdiendo ganancia. Así que lo que me interesa es quitármelos ya como sea, porque si no, estos 300 capones que me quedan se van a comer el beneficio que me han generado los 700 que vendí. Por eso es muy importante, y nosotros insistimos mucho en Ganeca cuando hablamos de comercialización y asesoramos a socios nuestros que van a ponerse a producir algo, ¿quién te lo va a comprar? Nosotros ahora mismo tenemos ya varias experiencias que hemos trabajado, se llevaron animales a Madrid Fusión, se ha trabajado también, hemos estado en Masterchef con Castellanas Negras hace un par de años. La persona que me va a comprar eso que yo voy a vender no es el que va al supermercado buscando esa pechuga de 45 días, es otro. Target es totalmente distinto, pero aprovecho porque como también nos sigue y nos ve tanta gente y variopinta, que cuando está diciendo capones se está refiriendo a un gallo castrado. No vayas a intentar de tener un emprendimiento e intentes coger a un capón y cruzarle con una gallina, aunque sea una pulgada, para obtener capones, que eso no funciona, ¿vale? Muy bien traído, es un chistecillo muy bien traído, y además hay una cosa, por ejemplo, con lo que hemos dicho de la ley de bienestar animal y este tipo de cosas. Dos cosas que se admiten cuando, y ya se escapa la ley de bienestar animal porque esto va ligado a ganadería. En ganadería hay que minimizar, volvemos a insistir, el sufrimiento animal en cualquier caso. ¿Qué dos excepcionalidades tenemos? Una, lo que se llama castración quirúrgica, es decir, estirpo los testículos de un macho para producir un capón. También con un veterinario colegiado que garantice que es el mínimo sufrimiento siempre. Y otro, que es una excepcionalidad que se permite, y es cuando se está ya produciendo algo muy grande, con muchos animales, y por picaje puede haber canibalismo, es decir, que unos se coman a otros. Entonces puede haber un recorte de picos. Pero no es como se hablaba antes, que todo va con recorte de picos. No, ahora tiene que haber una justificación en donde diga, como hay riesgo y ya he tenido algún brote de canibalismo, voy a hacer un recorte de picos. Es decir, se está buscando en el tema de las aves, de las gallinas, faisanes, de todos estos animales, que puedan expresar al máximo su capacidad de repertorio conductual. Una gallina con el pico cortado es incapaz de andar picoteando, por ejemplo, de cazar una mosca. Nuestras castellanas cazan moscas, porque ninguna tiene el pico cortado. Una gallina con el pico cortado, como no lo tiene cortado, no es capaz de hacer pinza, no puede agarrar nada. Entonces, esto es importante también que se conozca para que se vea que estamos hablando siempre de minimizar el sufrimiento y de conseguir que nuestras gallinas expresen al máximo su repertorio. Por eso nosotros, ligado a estos temas de bienestar animal, siempre decimos que lo más importante es que una gallina al final sea algo muy parecido a lo que hacemos con nosotros mismos. ¿Tú te quedarías al sol achicharrado en una parcela sin un refugio, sin una sombra, sin un sitio que te corra un poquito de aire? No, la gallina tampoco le viene bien. Es decir, al final, si tú estás a gusto en un sitio, la gallina va a estar a gusto también en el sitio. Si para ti estar en ese sitio es una tortura, para una gallina, una oca, va a ser una tortura, porque no tiene ni dónde refugiarse, ni dónde refrigerarse, ni acceso libre a comida para cuando tiene hambre poder comer. Es decir, que al final no somos tan diferentes las aves y las personas cuando hablamos de avicultura. Bueno, pues hemos hablado del autoconsumo, hemos hablado de las explotaciones reducidas, hemos hablado también de la comercialización, la normativa que debes tener para comercializar en proximidad, y ahora nos queda otro tema que yo sé que te está explotando la cabeza, que es el tema de la ley de bienestar animal. Pero para eso tienes que esperar una semana, ¿verdad, José Luis Miguel Ángel? Tienen que esperar una semana, porque el próximo domingo vamos a estar de nuevo contigo. Bueno, chao, nos vemos la próxima semana.